En el siguiente video tutorial, veremos los errores típicos que pueden presentarse a la hora de validar nuestro inventario en Caliper de escritorio. Y revisaremos la forma de revisar y corregir los errores mediante el mismo validador. Cabe recordar, que al utilizar la aplicación de capturador de inventario de Caliper, no se producirán errores de tipificación. Aunque se recomienda revisar los rangos de validación en caso de presentar ciertos errores, y/o incongruencias para el usuario. Para este tutorial, utilizaremos un inventario que contiene los errores clásicos, y se mostrará cómo corregirlos. Una vez cargado nuestro inventario, lo primero que debemos revisar, es el log de errores. Esta pestaña nos mostrará qué tipo de error es, y dónde está ubicado. Es altamente recomendado que cuando se encuentren errores, revisar las demás pestañas del sistema. Estas pestañas muestran de forma gráfica todos los resultados de relaciones entre las variables, y permite visualizar el error con el que estamos lidiando, permitiendo visualizar cómo afecta al inventario y los posibles resultados no deseados. Esta revisión permite de forma fácil encontrar y eliminar la basura de nuestro inventario. Ahora procederemos a revisar las categorías de errores y sus respectivas correcciones. El primer error que aparece es el de error en la estructura de campos del archivo. Este error se produce por la existencia de una columna en nuestro inventario que el validador no reconoce. Es por eso que se recomienda usar el formato básico de inventario de Caliper o la aplicación de capturador. Para corregir este error, solo es necesario remover la columna que no sea parte de la plantilla de inventario de Caliper. En caso de tener información relevante para el usuario, se recomienda dejar esta columna, y sus datos, al final de los campos del archivo de inventario. El segundo error es el de textos en campos numéricos o datos negativos. Este considera la integración de caracteres no numéricos en columnas de datos numéricos, como por ejemplo la edad del individuo, o número de árboles. La otra razón por la que puede aparecer este error, es por la presencia de un número negativo. No pueden existir elementos negativos en el inventario, puesto que no existen variables negativas calculables por el sistema. El tercer error es el de datos inconsistentes. Este se produce por el ingreso erróneo de algún dato, que no esté dentro de parámetros lógicos. Por ejemplo, ingresar un año de cultivo inferior a los rangos ingresados en el sistema, o superiores a la fecha actual, edades negativas, o datos que no sean lógicos a la hora de analizar una plantación forestal. Para corregir este error simplemente hay que revisar que la fecha, o elemento cumpla con los parámetros, o ajustar manualmente los rangos de validación en la pestaña pertinente. El cuarto error es de datos con valores fuera de rangos normales. Este error se produce porque los parámetros como DAP, altura, altura de poda, no están dentro de parámetros lógicos para un cultivo forestal, haciendo que los datos sean anormales. Para corregir este error debemos revisar los parámetros, y ajustarlos a valores normales. Es importante considerar que estos errores se pueden producir por tipificación, o de asignación de decimales, y de no ser el caso se pueden ajustar los rangos de validación según sea necesario. El quinto error es el de definición de calidades. Este error se produce a la hora de asignar las calidades dentro del inventario. Este error se puede dar por no comprender el concepto calidades que utiliza Caliper, y asignar erróneamente una calidad a una altura, que se solape con otra calidad, o definir mal el orden de las calidades. Para más detalles de cómo asignar las calidades, se recomienda leer el manual de Caliper, donde se explican cada una de las calidades y cómo ingresarlas al inventario. Para reparar este error hay que revisar con criterio la forma de reasignar las calidades. El sexto error es el de marca. Este error es muy simple puesto que el sistema para una marca ejecutada, lo asigna como 1, y para no ejecutado como 0, por lo que cualquier carácter alfabético o numérico distintos de 1 o 0 producirán el error. Para reparar este error solo se debe asignar según si fue o no marcado el individuo. Estas marcas pueden ser por raleos o podas. El séptimo error es el de campos de texto más largo de lo permitido. Este error se produce por generar textos demasiado largos para la interfaz. El sistema funciona mejor con nombres acotados, para facilitar las salidas. Este error se repara mediante la reducción de los textos señalados como muy largos. Para todo el proceso de corrección de errores, es el usuario el que debe hacer las modificaciones. Es por eso que queda absolutamente bajo su criterio el cómo ajustar los datos. Una vez terminado el proceso de revisión de errores, procedemos a revalidar nuestro inventario con el botón de revalidación de la ventana Home. Cuando el sistema termine de revisar, se nos mostrará en la pestaña de log de errores que no existen errores,
Con esto nuestro inventario está listo para ser exportado a Caliper Web. De esta forma concluimos este tutorial de corrección de errores mediante el validador.